contra el virus de la influenza. Le voy a presentar la entrevista que mi compañera Guadalupe Contreras realizó a José Arturo Martínez Orozco. Él es jefe de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Conversaron justo sobre la importancia de la vacunación contra la influenza y recomendaciones para el cuidado en la salud durante esta temporada invernal. Entrevistas. Estamos en plena temporada invernal y es muy importante que tomemos medidas, sobre todo para estar prevenidos y evitar enfermarnos. Hoy le queremos agradecer mucho su presencia esta mañana en el estudio de 11 Noticias al doctor José Arturo Martínez Orozco, jefe de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. José Arturo, doctor, gracias, buenos días por acompañarnos. Buenos días, Guadalupe, muchas gracias por la invitación. Es una época en la que a veces nos arrepentimos un poco de no haber tomado medidas a tiempo porque ya estamos con la gripe encima, con malestares y piensa uno, ojalá y hubiera podido quizá vacunarme o tomar medidas de prevención. Estamos a tiempo, aunque ya estamos en plenos frentes fríos, con la presencia de estas mañanas gélidas, a veces en la noche también hace bastante frío. Entonces, estos cambios bruscos de temperatura nos permiten todavía tomar alguna medida para evitar enfermarnos. Claro, mira, estamos todavía muy a tiempo, pero siempre debemos todos de conocer que la temporada invernal para nosotros los médicos empieza el 1 de octubre, la primera semana de octubre, que es cuando empiezan a aparecer los virus respiratorios o las bacterias respiratorias que nos causan enfermedades del tracto respiratorio. Entonces, todavía estamos muy a tiempo de tomar todas esas medidas que son desde el comer bien, el abrigarse, la vacunación, el tener cuidado con el contacto de personas ya enfermas. Los cuidadores de personas enfermas o de personas susceptibles también tienen que tener varias precauciones. En el caso específico de la influenza, que siempre llevamos hablando de la misma desde 2010, que se tomaron una serie de medidas muy interesantes y fuimos referente incluso mundial, y bueno, seguimos con el tema y seguimos con muchas dudas. Hay personas que de plano definitivamente dicen no a la vacuna. ¿Qué es lo que ocurre con estas personas o qué les puede pasar si no se aplican la vacuna? Claro, mira, algo muy importante que te tengo que decir es que este año conmemoramos 10 años de la pandemia de influenza y que justo como tú lo dices se presentó aquí en México y el Instituto de Enfermedades Respiratorias fue el primero en publicar a nivel mundial los primeros casos de esta enfermedad y que a partir de ahí ha evolucionado muchísimo lo que es la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de influenza. Estamos muy a tiempo de vacunarnos y lo importante que debemos de saber es que también las vacunas junto con la enfermedad, el diagnóstico y el tratamiento han evolucionado mucho estos 10 años. Tenemos diversos tipos de vacunas y que quiero decirle a tu auditorio que son 100% seguras las vacunas, prácticamente no tienen ningún efecto adverso y el vacunarnos nos protege mucho de que no nos dé esta infección y siempre hay poblaciones clave que deben de vacunarse y siempre los médicos nos enfocamos primero a la vacunación de las poblaciones clave y después al resto de la población. ¿Por qué es importante estas poblaciones clave? Porque de no vacunarse estas poblaciones clave les puede dar, en vez de una gripe normal, les puede dar una neumonía, una bronquitis, se complican y pueden fallecer en los hospitales. O sea, así de grave es la influenza. Y bueno, yo que llevo ya más de 7 años viendo esto de la influenza, a mí me tocó la pandemia en los hospitales donde tenías que estar protegido y no sabes qué estaba pasando, si podías morir o no de esta infección. Bueno, ahora ya no pasa nada de eso gracias a la vacunación. Ya se conoce más, como dices. Se conoce perfectamente el virus, se conoce perfectamente los efectos de las vacunas, se conocen perfectamente estas poblaciones vulnerables, las que tenemos que vacunar inicialmente. Y se preguntará a tu auditorio, bueno, ¿cuáles son estas poblaciones vulnerables que tienen mucho riesgo de complicarse por la influenza? Prácticamente son los niños de menos de 5 años, adultos de más de 60 años, todos los pacientes que tienen algún problema en el sistema inmunológico que les baja su función y pueden ser más susceptibles. Pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que sufren del corazón, pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asmáticos, pacientes con obesidad, pacientes que también tienen, las embarazadas son una población clave y otros tipos de pacientes inmunocomprometidos, pacientes de VIH que portan un trasplante, que están en quimioterapia, que tienen cáncer, etcétera. ¿Qué pasa si ya un integrante de una familia tiene influenza? ¿Qué medidas hay que tomar?
Eso es muy importante. Bueno, la primera medida de toda esta familia que tiene que hacer, pues obviamente las medidas de precaución. O sea, lo ideal es que pues el paciente no esté saludando de beso a los familiares, que no salude de mano. Si el paciente enfermo va a toser o estornudar, lo ideal es que siempre sea con la parte interna del codo, porque eso evita que el virus se quede en las manos y lo ande transmitiendo con toda su familia. Lo más importante es que esta persona que ya está infectada acude inmediatamente al médico a recibir tratamiento, porque gracias al tratamiento de influenza ya hay nuevos tratamientos que disminuyen mucho la carga viral de influenza y eso significa que disminuye la transmisión del virus. Entonces, en menos de 2 días de que está tomando medicamento, prácticamente ya no puede transmitir al virus. Entonces, tomar tratamiento a tiempo, tener estas medidas de precaución, la higiene de manos, eso ayuda mucho a que se evite la transmisión en la familia. Y la medida mucho más importante, pues es la vacunación. Claro. Si los familiares ya estuvieron vacunados, pues prácticamente el riesgo va a ser nulo de que se enfermen de influenza. Si yo me aplico la vacuna en este año o en un año determinado, ¿tengo cuántas veces más que seguir aplicando esta dosis o ya quedo inmune con una sola aplicación? Esa es una pregunta muy importante y quiero que tu auditorio le quede claro porque nos pasa mucho en el lineal y en mi misma consulta privada. Doctor, ya me puse la de influenza, ya no me tengo que volver a vacunar nunca más, ¿verdad? No, el virus cada año tiene un cambio muy importante y que la vacuna de esa estación ya no va a servir para la siguiente estación. Entonces, cada año debemos de vacunarnos contra la influenza porque cada año puede haber una cepa y puede ser un poco más agresiva en cuanto a su forma de presentar la enfermedad. Y otra cosa muy importante que debe de saber tu auditorio ahorita que está hablando de los tiempos de la vacunación, la vacuna te la aplican y no creas que al otro día ya tienes la protección de influenza. Por eso es importante iniciar la vacunación al inicio de la época invernal, a principios de octubre, como te estaba comentando. Tienes hasta 2 a 3 semanas para hacer anticuerpos que te protejan contra la influenza. Entonces, por ejemplo, hay gente que ya se vacuna muy tardíamente y está en contacto con personas contagiadas o infectadas y se pueden infectar. Entonces dice, yo me vacuné de influenza y me de todos modos puedo convivir contigo, si es un enfermo yo te puedo llevar tu comida y no tomar las medidas necesarias, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que esperar estas 2 semanas para que haga la vacuna. Entonces hay a veces que pacientes inmunocomprometidos tienen más tiempo a hacer esta respuesta de la vacunación. Entonces, a algunos pacientes hasta les recomendamos una segunda dosis de vacuna para que hagan esa buena cantidad de anticuerpos y protegerlos y que se puedan proteger de influenza. Los efectos que puede causar la vacuna, a veces muchas personas también porque dicen, ay no, porque me siento mal y me mareo, no sé, empiezan a sentir una serie de síntomas o signos, o realmente, ¿qué puede presentar una persona que se vacuna contra la influenza? Porque hay otros que efectivamente no les pasa absolutamente nada, o ¿cuál es la sintomatología? Claro, mira, prácticamente lo único que puede llegar a pasar es un poco de dolor en el sitio de aplicación y es extremadamente raro. No se va a enfermar una persona de la vía respiratoria, no le va a dar gripe, no le va a dar tos, no le va a dar flema verde, no le va a faltar el aire, no le va a doler el pecho, no le va a dar esto que se llama el autismo, el Guillain-Barré, que muchos le tienen miedo a la vacuna. Nada de eso. Hay muchísimos estudios en la medicina que evidencian que la vacuna es 100% segura y no tiene ningún efecto adverso a nivel respiratorio ni a nivel del sistema nervioso central. Entonces solamente es el dolor y podría ser en alguna población muy susceptible que incremente la temperatura, fiebre ese día y ya, pero es extremadamente raro. Sí es un gran mito eso de la vacuna y te juro que es la primer cosa por la que la gente no se vacuna, porque dice, a ti te llegan y te dicen, doctor, no me vacuno porque me dio la influenza a la vez que me vacuné. Entonces muchas veces eso de que me dio la influenza que me vacuné es porque no dejaste esperar el periodo de vacunación y seguro estuviste en contacto con alguna persona infectada. También es importante comentar que no solamente circula la influenza, hay muchos otros virus respiratorios que circulan en la época invernal y la vacuna de influenza obviamente solo te protege de influenza. Hay un virus que se llama virus sincicial respiratorio, metaneumovirus, rinovirus, bueno, más de 15 virus que circulan al mismo tiempo con la influenza. ¿Cómo detectamos que efectivamente es influenza y no cualquiera de estos otros virus? Claro, es muy importante. El cuadro de influenza normalmente es muy característico y realmente la gente sí se siente muy mal. A diferencia de
de otros virus respiratorios, sí los síntomas son muy severos de influenza, dependiendo de la población, si tiene el sistema inmunológico fuerte o no, pero en general sí tienen muchas molestias. ¿Cuáles son estas molestias más frecuentes? Dolor de cabeza, dolor atrás de los ojos, calosfríos, duelen mucho las articulaciones, duelen los músculos, que nosotros les llamamos mialgias y artralgias, les dan fiebre, a los pacientes les da fiebre, y cuando empieza a avanzar el cuadro y no se atienden a tiempo, dejan pasar más de 2-3 días sin recibir el tratamiento, empiezan ahora sí con los síntomas respiratorios, dolor de garganta, dolor en el pecho, empiezan con tos, empieza una tos seca, después puede ser una tos con flemas y empiezan a tener falta de aire. Cuando los pacientes ya tienen falta de aire, la tos con expectoración, que tienen una fiebre que no se puede controlar, casi nos habla de que eso puede ser ya una neumonía por influenza. Entonces, inmediatamente deben de acudir a pues su unidad cercana de hospitalización para mínimo hacerse una radiografía. Exactamente, a eso iba. ¿Dónde nos aplican la vacuna? Porque yo puedo ir a la farmacia que tiene un médico ahí que da el servicio de atención, o puedo ir con el médico de la colonia que tiene ahí su consultorio. ¿Ellos están autorizados para aplicar vacunas de influenza o hay sitios específicos donde hay que ir a aplicarse la vacuna? Mira, la vacuna de influenza es gratuita a nivel nacional, entonces la puedes encontrar en diversos puestos de vacunación, en tus clínicas familiares, en tus unidades de salud cercanas, en hospitales de primero, segundo hasta de tercer nivel, dependiendo de dónde seas atendido. Y hay puestos también que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México hay puestos en el metro y en algunas otras zonas que son puestos de vacunación específicos, pero también muchas personas acuden a hospitales privados donde tienen lugares de vacunación, que es la parte de epidemiología y vacunación, donde pueden ir a comprar la vacuna sin ningún problema. Entonces la puedes encontrar gratuita o puedes ir a comprarla en un hospital privado, una clínica privada sin ningún problema. Y ya para cerrar, doctor, ¿qué medidas adicionales debemos de tomar en esta época invernal? Porque los frentes fríos son cerca de 50, 53 y se terminan como por ahí de marzo, ¿no? O sea, todavía vienen fríos y temperaturas bajas. Claro, mira, siempre yo digo que tenemos que tener mucho en cuenta las poblaciones vulnerables, todas estas que te comentaba. Entonces, lo principal es la vacunación, ¿no? Que se vacunen estas poblaciones vulnerables. Y muchas veces en la familia dicen, bueno, vacuno a mi abuelito, vacuno a mi esposa que está embarazada, pero yo no me vacuno. Lo mejor que se puede hacer es que se vacune el cuidador de estas personas, porque el cuidador también se puede infectar y a veces él no ve ese impacto que tiene, que puede infectar a la otra persona. Entonces, la vacuna del cuidador y de las personas vulnerables, el abrigarse bien, el comer bien en estas épocas invernales, tomar, bueno, todas las frutas, verduras que tienen las vitaminas que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. Como te digo, si alguien está enfermo, pues lo ideal es que cuando estornudan o tosan, pues es en esta zona del codo, y no estar saludando de mano, de besos si alguien está enfermo. Prácticamente son medidas de contacto, y siempre pues traer tu alcohol gel para ahí limpiarte, hacer tu higiene de manos y estarte lavando las manos antes y después de estar viendo personas enfermas. Muy bien, pues tomaremos en cuenta todas esas medidas, doctor José Arturo Martínez Orozco, jefe de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Pues lo mejor para este 2020 que está por comenzar. Igual para ti, tu auditorio, Guadalupe. Muchas gracias. Un abrazo a todos ahí en el INER. Buenos días. Gracias, buenos días.